Buenas, juventud amigal, señor Puzzle. Hoy os voy a presentar el areleno, un idioma al cual inventé yo, mas no su concepto, puesto que este proviene del libro del escritor estadounidense Brandon Sanderson, el Antris, el cual está dentro de un universo literario grotescamente grande, el Cosmere. Otro idioma semejante al que os he explicado es el Fjorden, y, eventualmente, también os hablaré del areleno. Cierto es que conocemos algunos conceptos que se supone vienen de este idioma, no obstante, nunca se nos ha presentado a tal nivel de detalle como para que podamos tener una conversación completa, por lo que, tal y como ocurre con el Fjorden, le he hecho una fanlang, o sea, como un fanart, pero en vez de un dibujo, una lengua entera. De esta manera advierto que hay spoilers y, a continuación, las consonantes pulmonares. P, T, D, K, G, M, N, R, C, Sh, H, V, L, Y. Las vocales E, U, E, U, A, O y los tonos, los cuales solo sirven para alargar la letra si ésta se escribe dos veces seguidas y que solo ocurre con la I y la A. Las otras vocales no tienen tonos. Sobre la fonología, por otra parte, la I no he hecho que sea representada con el sonido que en la mayoría de ocasiones se representa, y esto tiene una explicación. En el capítulo extra del libro se nos muestra un personaje llamado Hoyt, quien adquirió un Seon, una esfera de luz que te obedecerá. Esta, aparentemente, pronuncia mal el nombre de Hoyt, llamándole Hoet, por lo que supuse que, si este Seon era areleno, representaría la I del nombre Hoyt anglosajón con el sonido que en su lengua estuviese más cercano, la E. Y es que el equivalente de una I en este idioma es muy cerrada, por lo que el sonido más parecido a la I en areleno es la E, no la I. Dato extra: si entre una palabra y otra dos letras se repiten, estas dos palabras se unen en una sola, haciendo que estas dos letras se conviertan en una sola. Aparte de esto, este es el idioma del planeta Sel del que más vocabulario tenemos, y este es gracias a los aones, símbolos sagrados que en la mayoría de ocasiones representan objetos y que son usados en el sistema de magia de la región. No se sabe quién o quiénes les enseñaron a los arelenos este sistema escrito a partir de símbolos. Yo teorizo que es Saona, una de los dos bastillas o semidioses que llegaron a este planeta. O sea, literalmente se llama como los símbolos. De esta manera, en el Ars Arcanum, una parte del final del libro en el que siempre se nos da información extra de este por parte de Chris, una saltamundos, o sea, que viaja entre planetas, se nos explica que la escritura aónica es fonética, como es español, pero a la hora de representar algún término que engloba a un aón, se escribe este, como en el kanji contra el hiragana o katakana japonés, más o menos. Esta es la razón por la que el Fjordel, pese a tomar ligeramente y muy ligeramente términos árabes, no hice una escritura ligada, ya que quería que estos dos alfabetos tuvieran un origen común, y a partir del alfabeto Fjordel hice el areleno. Veréis que la estética difiere, una con unos trazos más artísticos y otro más matemáticos y geométricos. A partir de los aones, o más bien, las palabras derivantes de estas, nombres propios o lugares, pudo hacer extensas tablas de lexemas, es decir, reglas a seguir a la hora de hacer una derivante de una palabra. Por ejemplo, si quieres hablar sobre la majestuosidad, t, que está en todas partes, añades el lexema de absolutidad, d, y dices tud, haciendo que el segundo país más famoso en el que se habla areleno, tud, signifique literalmente absolutamente majestuoso. Hay otros términos de gramática de los que tomé inspiración del Fjordel, casi la misma manera de diferenciar algo entre plural y singular, femenino y demás. De nuevo, dos marcadores no pueden tocarse, haciendo que haya algunos delanteros y otros traseros, y dependiendo del tipo del marcador, este va después de un verbo, adjetivo u objeto, salvo el de hipoteticidad que va siempre a la última palabra de la oración. Estos marcadores suelen ser muy comunes, ya que no es usual la opción de ambigüedades, si acaso en algunos argots. En tut es un poco más común por su ideología más liberal, no tan autoritaria como la de Arelon, pero en la alta sociedad es poco usual que haya grandes diferencias. De esta manera, el complejo sistema de bloques de marcadores Fjordel que consiste en colocarlos todos en una sola palabra para dar a entender el estado de la frase solo se usaría en las clases medianamente altas de la mayoría de los dialectos del idioma, aunque dudo que siguiese más de 300 años después. Es demasiado complejo. ¿Por qué hay tantas semejanzas con el Fjordel? Puedes preguntarte. Bueno, la semejanza entre el Fjordel y el areleno es la misma que la del castellano con el alemán. Ambas son indoeuropeas europeas, pero el castellano es latino y el alemán es germánico. De la misma manera, hay más relación entre el duladel y el areleno que entre el areleno y el Fjordel, pese que la haya en un estado más pequeño,
Básicamente, si el areleno es castellano y Fjordell es alemán, el Duradel es francés. Esto no es tan descabellado. Recordemos que la religión principal de Arelon proviene del mismo lugar que la del Imperio Fjordell, por lo que no es descabellado que en el pasado fuese una. Cierto es que hubo una conversión religiosa de la religión pagana fjordellena en la crisis política un par de siglos antes del Antris, el Sukhesek, pero es muy probable que esta conversión se pudiera hacer relativamente fácil con un porcentaje relativamente alto de la población rezando por el Sukhesek, pasando de ser algo que me imagino un poco más laico a uno más autoritario. ¿Quién dice que la lengua no fuese algo parecido? ¿Por qué esa religión y no otra? Respecto a la segunda pregunta, porque el porcentaje de devotos era más alto. Solo hacía falta obligar al resto a seguir la costumbre de esta mayoría no gobernante. Ningún imperio cambia una religión en la que nadie cree sin ayuda externa, y en ningún momento se nos ha hablado de algo así, o al menos no seguiría en pie si perdió contra un enemigo. Y tal vez hizo lo mismo con la lengua, así que no fue algo tan artificial. Ya sé que es pura teoría para que cuadre con esta versión del areleno y Fjordell, pero bueno, en el caso de que esta información sea mentida de manera oficial, ya los corregiré, y compararé las primeras con segundas o las terceras versiones de estos idiomas. Pero de momento, os dejo con la versión menos canónica hasta la fecha. El Antris, Otoikodomi, Sekaito, Lonareja Mitino, Mien, Kojeikodon, aquello se le cole solo, que, Galakeyo Sekaido Dornei le Colonalik, Kojeyil Antrico, Sepono Hayaku, Don Keluman, Yenkus Roda, Kusaik, Kokusa, Je ne crois. Bueno, eso sería todo. Próximo vídeo de Conlangs será de mi lore, así que no tendré miedo de romper el canon. Ahora, sal a que te dé el sol.